Hace 18 años nació mi primer hijo, Aarón Jesús, justamente el 29 de noviembre del año 2002. Hoy día está de cumpleaños, está cumpliendo 18 años y será ordenado al oficio de Elder dentro del sacerdocio de Melquisedec. Qué gran bendición de poder tener un hijo Elder dentro de la familia. La historia de su nacimiento es muy particular porque comenzamos a transitar por los centros asistenciales médicos un día antes de su nacimiento. Tuvimos que regresar a casa porque nos dijeron que todavía no era el tiempo. Al día siguiente, el día 29, nos dirigimos al Hospital Central y allí, al mediodía, nació nuestro hijo. Le dieron de alta a él y a mi esposa con mucha felicidad, nos fuimos a casa, pero en ese mes en particular se estaba desarrollando el paro petrolero. No había transporte, no había gasolina y yo tenía pocos meses de haber comenzado a trabajar en el empleo que había conseguido. Luego, estando en la casa, él tuvo un problema con la bilirrubina de su sangre y él tuvo que ser hospitalizado de emergencia por aproximadamente 8 días. Mi esposa viajaba diariamente al Hospital Central con el fin de compartir con él y amamantarlo. Yo no lo vi por todo ese tiempo. Imagínense la experiencia de tener a tu primer hijo, el primer nieto por parte de mamá y el segundo nieto por mi parte, y no poder verlo durante ese tiempo porque estaba hospitalizado. Recuerdo a mi esposa, sus sentimientos y su debilidad en cuanto a que se sentía mal porque no podía estar con su hijo. Fueron días un poco difíciles. No queríamos ver a nuestro hijo hospitalizado y por supuesto queríamos verlo recuperado completamente. Al término de esos días, él se dio de alta porque avanzó médicamente de manera satisfactoria y pudimos volver otra vez a casa. Imagínense el escenario, en pleno paro petrolero, tener a tu hijo recién nacido hospitalizado durante todo ese tiempo. Fue una experiencia única, la primera que tuvimos con nuestros hijos, en donde por algunas eventualidades pasamos algunas dificultades y pruebas con ellos. Pensando un poco en el lema de la conferencia, el cual por inspiración recibí después de una oración, el Señor nos enseña en Doctrinas y Convenios 24, versículo 8, sé paciente en las aflicciones, porque serán muchas, pero sopórtalas, pues he aquí estaré contigo hasta el fin de tus días. Esta escritura me encanta, porque nos invita a actuar. Y por supuesto hay una promesa, si actuamos de esa manera. Hay 3 frases que me gustaría analizar brevemente con ustedes. Paciencia, aflicciones y soportar. La paciencia, mis queridos hermanos, es un atributo de Cristo. Tener calma para sufrir. Es la capacidad de soportar la aflicción, los insultos o los agravios, sin quejarse y sin buscar venganza. Nosotros con la experiencia de nuestro hijo tuvimos paciencia, tuvimos calma para sufrir y soportamos ese momento difícil que estábamos padeciendo al tener a nuestro hijo hospitalizado. Mi esposa también soportó algunas incomodidades que tuvo en el hospital. Sin embargo, perseveramos y salimos adelante. La segunda palabra que tiene la Escritura es aflicciones. Las aflicciones son molestias, sufrimientos, tristeza, angustia, dolor, quebranto. Por tal motivo, todos estamos sujetos a tener aflicciones en esta vida, porque esta vida es un tiempo de probación y preparación. La tercera palabra es soportar, o en otras cosas, sufrir y tolerar.
El poder soportar es la capacidad de sostener o llevar sobre sí una carga o peso. Nuestra vida está llena de pruebas y esas pruebas debemos de soportarlas. Por eso el Señor nos ha pedido que debemos de soportarlas porque serán muchas. Y si lo hacemos, Él estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Qué maravillosa promesa la que nos da el Señor. Fíjense que Nefi, comenzando el libro de Mormón, en el versículo que más personas leen al comenzar a leer el libro de Mormón, él dice: yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí por tanto alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor todos mis días, sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad de Dios y los misterios de Dios, escribo por tanto la historia de los hechos de mi vida. Él pasó aflicciones, y dice, fueron muchas, pero el Señor estuvo con él todos los días. Ahora entiendo el por qué Nefi llegó a ser el gran profeta que está consagrado en las Santas Escrituras, porque él pasó aflicciones. Esta dispensación, queridos hermanos, comenzó con una prueba para el propio José Smith. Cuando él oró, se le trabó la lengua, sintió algo muy feo. Inclusive, él dice en su testimonio que hasta sintió la muerte muy cerca. Él no pudo orar porque la lengua se le trabó, pero hubo algo que lo ayudó a salir adelante, y es que él confió en el Señor y perseveró, y gracias a eso fue liberado. Después, por supuesto, conocemos la historia de que hubo muchísima oposición, persecución, acusaciones falsas, pero de igual manera la obra avanzó, prosperó. ¿Hubo aflicciones? Sí, hubo muchas, pero él las soportó y el Señor estuvo con él hasta el fin de sus días en esta tierra. El elder Gary Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó en una ocasión e hizo esta pregunta: ¿cómo sanamos, perseveramos y seguimos adelante cuando las cosas están mal? Cuando las cosas están mal, mis queridos hermanos, debemos de salir adelante, debemos de perseverar y de buscar sanación por medio de la expiación de Jesucristo. Este acontecimiento en Getsemaní hace posible que se convierta en un poder habilitador para que nosotros podamos recibir sanación. El mismo elder Gary Stevenson enseñó: los momentos de aflicción y desilusión no cambian la mirada atenta del Señor, quien nos contempla favorablemente, bendiciéndonos. El Señor conoce de nuestras aflicciones, Él las sabe, Él sabe que nosotros estamos padeciendo. Sin embargo, nos ha hecho la invitación: sé paciente en las aflicciones. ¿Qué eres capaz de hacer con la ayuda del Señor? El Señor cada día te va a ayudar en la medida que tú lo busques a Él. La experiencia de José Smith en la cárcel de Liberty, cuando estuvo preso, duró meses allí encerrado. No comía ni dormía bien, había frío, no veía a su familia. Pero él aún así, en ese momento de aflicción, recibió revelación. Varias secciones de Doctrinas y Convenios fueron reveladas en ese momento particular de su vida, en donde estaba pasando una de sus mayores aflicciones. Por lo tanto, el Señor siempre está pendiente de nosotros, aún en nuestros momentos de mayor prueba y aflicción. El Señor, mis queridos hermanos, entiende de la aflicción, del dolor, del sufrimiento, del pesar, de la desesperación. Y gracias a su expiación, Él es nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestro libertador. Por lo tanto, debemos de confiar plenamente de Él, porque Él conoce lo que nosotros estamos padeciendo en la actualidad. La felicidad, mis queridos hermanos, no es la ausencia de los problemas, sino la habilidad de salir adelante
con ellos. ¿Usted quiere ser feliz? Soporte las aflicciones y las pruebas, y usted verá que va a lograr todo lo que se proponga alcanzar. El elder David Bernard, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó en una ocasión: ruego que, como personas y familias, estemos aprendiendo las valiosas lecciones que solo las experiencias difíciles nos pueden enseñar. Cada experiencia que pasemos en esta vida es valiosa y por lo tanto llevan un aprendizaje para nosotros y para las generaciones futuras. Él continúa diciendo: espero también que todos reconozcamos más plenamente la grandeza de Dios y que Él consagre nuestras aflicciones para nuestro provecho. Así es, mis queridos hermanos y hermanas. Recuerdo, en la ocasión que tuve la oportunidad de viajar a Colombia, la ciudad de Cúcuta, fuimos visitados por el elder Gary Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Y él compartió esta escritura y nos las enseñó a nosotros los que estábamos allí presentes. Y simplemente nos dijo que cambiáramos algunas cosas. Y él dijo: no obstante, y coloca en su nombre, en este caso voy a mencionar el mío: no obstante, Jonathan, tú conoces la grandeza de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Qué maravilloso, pudimos sentir el Espíritu fuertemente en esa ocasión cuando escuchamos a un apóstol del Señor pronunciar esta escritura. Nuestras aflicciones, si nos consagramos a ella, serán para nuestro provecho, porque toda aflicción y prueba es para nuestro propio bien y para nuestro propio beneficio, así como el Señor le dijo al profeta José Smith. Antes de llegar la prueba, mis queridos hermanos, debe haber ya pasado el tiempo de preparación. Te pregunto, ¿te estás preparando para los días difíciles que vendrán? Y que de paso serán muchos. Es mi invitación de que ya, a partir de este momento, te sigas preparando para las pruebas que vienen en el futuro. Porque esta solamente es una pequeña prueba de los otros males que están ahondando el mundo. Lo enseñó el presidente Nelson hace poco en su mensaje de gratitud para el mundo. La pandemia del COVID es solamente uno de los tantos males que afronta y enfrenta la humanidad. Pero existe también el odio, el rencor, la mala cortesía, las vanidades del mundo. Esos son otros males que aquejan a la humanidad. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿te estás preparando hoy día para los días difíciles que vendrán? Que por cierto serán muchos. Estamos preparándonos como lo hizo el Salvador cuando era niño, que él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. O como David en el Antiguo Testamento, que pasó pruebas increíbles, peleó con leones, con osos, peleó con un filisteo gigante y a pesar de su corta edad, obtuvo la fuerza de Jehová, el Señor nuestro Dios, y venció las pruebas que él enfrentó y llegó a ser grandioso, el rey David. Hermanos, no podemos postergar la preparación. Nuestra preparación debe ser eficaz y oportuna, tanto temporal como espiritual. Esto nos va a conducir a pasar la prueba con éxito, siempre y cuando nosotros nos preparemos con suficiente antelación. Cada día es un día de preparación, es un día de prueba. El elder David Bernard enseñó acerca de la preparación, poniendo como ejemplo la parábola de las 10 vírgenes. Las vírgenes prudentes fueron pacientes, pero primero se prepararon. Haciendo una analogía del aceite que tenían como reserva las 10 vírgenes, pudiéramos decir que este aceite representa en estos días nuestra fe, nuestro testimonio, nuestra pureza, dedicación, buenas obras, convenios, ayunos, oraciones, servicio, estudio, vivir las leyes de Dios
el diezmo, las ofrendas, ser responsables. Las 10 vírgenes se prepararon con anterioridad para poder recibir al esposo con suficiente aceite. Imagínate que tu envase de aceite esté lleno de todas estas cosas. Tú estarás preparado para poder afrontar los desafíos que vendrán en el futuro. Entonces le pregunto, ¿estamos dispuestos a prepararnos y probarnos a nosotros mismos de que somos capaces de hacer todo lo que el Señor nuestro Dios nos mande? Esto es simplemente con el fin, queridos hermanos y hermanas, de recibir todo lo que el Señor ha prometido para nosotros. La vida es tan corta que debemos aprovechar cada día, queridos hermanos, para ser felices, usando la experiencia de las pruebas para seguir el sendero que se ha marcado, que de paso es estrecho y angosto. ¿Por qué el Señor, mis queridos hermanos, permite ser probados con pruebas difíciles? Esto se debe a que Él sabe que debemos crecer en pureza y estatura espiritual para poder tener la capacidad de vivir en su presencia, en familias, para siempre, por las eternidades. Por tal motivo, Jesucristo padeció tal prueba exigente y agotadora, la prueba en Getsemaní. Así que si usted quiere vivir con Dios y Jesucristo junto a su familia, usted tiene que soportar las pruebas, porque serán muchas. Pero el Señor, nuestro Dios, estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. La paciencia, mis queridos hermanos y hermanas, no es simplemente la capacidad de esperar, sino el cómo nos comportamos mientras esperamos. Ten paciencia, no te apresures. Hay años que hacen preguntas y años que dan respuestas. Este año 2020, ¿en qué se ha convertido para ti? ¿En un año de preguntas o en un año de respuestas? No todo es rápido, o las respuestas no llegan tan rápido, o no son tan inmediatas. Sin embargo, todo tiene su tiempo y la vida toma su tiempo. Acepta lo que no puedes cambiar y adáptate a esta nueva normalidad en la cual estamos viviendo. Cambia tú para que las cosas cambien y entonces tu mundo cambiará. Estoy agradecido por el profeta que tenemos en la actualidad, el presidente Russell M. Nelson. Este último mensaje que ha dado al mundo de gratitud, de expresar gratitud, me ha hecho reflexionar en cuanto a las cosas que he recibido de Dios. Doy gracias por la vida, por la oportunidad que tengo de vivir en este tiempo. Doy gracias por tener una familia, por tener un padre y una madre aún vivos, por tener familia, por tener una esposa e hijos, por tener amigos, por la paciencia en la cual el Señor me ha bendecido, para poder soportar todas las pruebas las cuales yo, en lo personal, he padecido. Sé con todo mi corazón que si doy gracias a Dios todos los días, el Señor me recompensará con gratitud también, con bendiciones de lo alto. Él estará agradecido por lo que yo haga en beneficio de su obra. No tengo duda que esta es la obra del Señor. Estoy altamente agradecido por la oportunidad que me da de recibir esta oportunidad de poder compartir un mensaje con todos ustedes. Por supuesto, de presidir esta conferencia, de ser autorizado por el quórum de los 12 apóstoles a presidir esta conferencia del Estaca. Y sé que el Señor conduce nuestras vidas en la medida que confiemos en Él. No tengo duda que seguiremos pasando pruebas y aflicciones, pero como le dijo el Señor al profeta, solamente serán por un breve momento. Les invito a que desarrollen el atributo de la paciencia, que vivan el principio de la fe, confíen más en Dios y en su Hijo Jesucristo y esfuércense todos los días por obrar según a la manera del Señor. No se quejen, sigan adelante con firmeza en Cristo, teniendo esperanza y amor por Dios. Y les prometo, sin ninguna duda en mi corazón, que el Señor les va a ayudar y les va a proteger.
testifico de la obra del Señor en estos últimos días, de que el Evangelio restaurado de Jesucristo está nuevamente sobre la tierra, de que gracias a ese Evangelio podemos ser felices, podemos tener paz, y nos llena de esperanza para poder regresar a la presencia de Dios y poder continuar este sendero que el Señor ha trazado. Este es un evangelio de amor y lo enseña el hombre que más amor tiene por todos los hijos de Dios, Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí. Lo testifico en su sagrado nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.